Entonces, buenas noches. En la noche de hoy corresponde el módulo 2 de las enfermedades infecciosas. Aquí vamos a ver diferentes aspectos o hemos tratado diferentes aspectos. Tenemos las conjuntivitis que podían ser virales, bacterianas, irritativas, pero bueno, las que nos acontecen a nosotros en este módulo son las conjuntivitis infecciosas, las bacteriocistitis, que no va a ser más que la inflamación del saco lagrimal, una cosa que es frecuente y de tratamiento adecuado y oportuno. La inflamación del saco lagrimal, que se va a ver el enrojecimiento, la tumefacción, con dolor, prurito y otras cosas más, pero que muchas veces tiene causa infecciosa. La endoftalmitis, que va a ser la infección como tal, pero del globo ocular, que casi siempre es muy poco frecuente, pero constituye una emergencia médica porque el paciente puede perder la visión y incluso puede hasta perder el globo ocular si no se atiende a tiempo ese tipo de infección. Esas son las endoftalmitis. También tratamos en este módulo la celulitis orbitaria pre y posectal. La celulitis orbitaria pre y posectal. Recordar que el septum ocular es aquella membrana fibrosa que va a aislar el globo ocular de la otra parte de la órbita y de la parte muscular. Son diferentes. Son muy difíciles, por supuesto, de diferenciar una de las otras. Pero ya sabemos que la celulitis orbitaria puede ser la del globo ocular, es decir, donde se encuentra la cuenca del ojo completamente. La presectal, bueno, por delante, como su nombre lo indica, y la posectal, también como su nombre indica, por detrás del septum oftalmológico, del septum ocular. Estos tres tipos de celulitis, ustedes se los van a encontrar en un cuadro comparativo, que va a ser la mejor forma que van a tener para estudiársela, porque casi todas se parecen y tienen pocas cosas en común. Por supuesto, la posectal y la presectal son aquellas donde la hendidura palpebral va a estar más disminuida. En la orbitaria, la hendidura palpebral está completamente cerrada. La presencia de las secreciones, la presencia de dolor y la poca visibilidad se van a diferenciar en los tres tipos de celulitis. Eso es en cuanto a la celulitis alrededor de la órbita. Las infecciones cutáneas sí son muy frecuentes. Ya cuando vamos a hablar de infecciones cutáneas, sabemos que son muy frecuentes las infecciones cutáneas, ya sea por bacterias, ya sean por hongo, ya sean por parásitos. Los dermatofitos son muy frecuentes también, por supuesto. Y las candidiasis cutáneas, esas partes de las enfermedades infecciosas de la piel sí son muy frecuentes. ¿Quién no ha visto una piodermitis? ¿Quién no ha visto un impétigo? ¿Quién no ha visto una candidiasis? ¿Quién no ha visto todo este tipo de lesiones? Esas son muy frecuentes y bueno, les aparecen explicadas a ustedes allí en la parte de los módulos. Cuando vamos a hablar de las infecciones de las partes blandas, entonces ya sí vamos a recurrir a otras cosas más que también, repito, son frecuentes. Y como procesos infecciosos al fin llevan su tratamiento antibiótico, su antibiótico-terapia, en dependencia de la causa de la misma y en dependencia del germen que se aísla. Que vamos a ver después en la presentación cuáles son algunos de los exámenes que podemos realizar desde el punto de vista del laboratorio para complementar el estudio de todo esto. Las adenitis, que pueden ser las adenitis bacterianas, eso lo hemos visto con mucha frecuencia, las adenitis por micobacterias atípicas, las linfangitis, que no va a ser más que el proceso infeccioso de la linfa, también lo hemos visto. ¿Quién no ha visto una linfangitis en su vida? ¿Quién no ha visto? Yo creo que ustedes desde antes de ser médicos y de antes de ser estudiantes seguramente habrán tenido algún vecino o algún familiar con una linfangitis.
y es un proceso frecuente también, muy frecuente, sobre todo en el adulto mayor. No tiene que ser necesariamente en el adulto mayor, que es donde más estamos acostumbrados. Puede ser en cualquier lugar porque teniendo siempre todo este tipo de infecciones una puerta de entrada, ya más atrás va a aparecer el proceso infeccioso. Pero por lo general se ve por trastorno circulatorio en los adultos mayores. También es motivo de estudio en este módulo las osteomelitis y las artritis. La osteomelitis, bueno, la infección del hueso como tal, y las artritis de las articulaciones. La fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es un cuadro bastante importante, pero yo diría aparatoso. Es un cuadro grave, es un proceso infeccioso grave de la fascia y que sí lleva un tratamiento antibiótico importante y de hibridación de toda esa parte de la piel. Eso también lo tienen explicados ustedes allí en lo que es el contenido del módulo. Las infecciones por mordedura. Bueno, tenemos las infecciones por mordeduras de varios animales. De estos animales, cualquiera que pueda morder, como digo yo, lo mismo. El problema es que se abra una puerta de entrada. Claro, cuando la mordedura es del gato, cuando la mordedura es del perro, de una serpiente, etcétera. Siempre que exista una puerta de entrada, más atrás va a haber una infección. Y esas están también descritas allí en el módulo. Y las miositis y las piomiositis. Las miositis y las piomiositis no son ya tan frecuentes como procesos infecciosos como tal, porque las miositis tienen su base más bien inmunológica e inmunoalérgica. Se pueden ver, pero no son de las más frecuentes. Cuando estas aparecen como un proceso infeccioso, ya sí, desgraciadamente, se complica la situación y entonces vamos a tener que tratarla con antibióticos y ya sí es una urgencia. Cuando hablo de urgencia, me refiero a el tratamiento antimicrobiano, que sí ya va a ser urgente. En este módulo donde nosotros estamos viendo las infecciones de la piel, de los ojos, de tejidos blandos, del sistema musculoesquelético en general, porque también del sistema musculoesquelético cuando nos referimos, por supuesto, a la miositis y a la piomiositis. Lo que va a existir siempre va a ser una puerta de entrada, por supuesto, porque entonces cabe preguntar cómo se adquieren estas infecciones. Bueno, puede ser por traumatismo, por erosiones de la piel. Cualquier solución de continuidad de la piel puede dar lugar entonces a estas infecciones, ya sean bacterianas, micóticas, parasitarias de la piel. Lo importante es la presencia de una puerta de entrada y en otras ocasiones puede ser secundario también, por supuesto, a un proceso infeccioso de otro lugar. Sabemos perfectamente, estamos hablando a modo general, sabemos perfectamente, por ejemplo, que una infección de la garganta, una infección de la nasofaringe puede dar consigo una infección osteomioarticular. Y eso sí lo hemos visto y lo vemos con frecuencia. Sabemos también que una bacteriemia, por ejemplo, que tenga el paciente puede traer como consecuencia también una infección del sistema osteomioarticular también. Entonces, estamos hablando en sentido general, estamos hablando en sentido general de todas estas cosas que se pueden presentar. Vamos a ver dentro de todo esto los que más frecuentes, las entidades que más frecuentes nos exponemos a diario en la práctica médica. Y con ello queremos reafirmar lo que ya ustedes, por supuesto, han leído y lo que ya han estudiado acerca de este tema o acerca de este segundo módulo y de este segundo encuentro que tenemos nosotros hoy. Siempre recordar que cuando se trata de enfermedades infecciosas, depende en gran medida de que éstas sean diagnosticadas con premura su pronóstico. Porque de necesitar tratamiento antimicrobiano, el tratamiento antimicrobiano siempre va a ser muy importante
ya sea por vía oral, parenteral o tópico, porque estamos hablando en este caso de infecciones también de la piel en este tema. Y de allí será el pronóstico adecuado. Por eso es tan importante identificarlas. Es importante identificarlas para nosotros poder tratarlas. Como habíamos hablado en el primer módulo, que estábamos hablando acerca de la epidemiología y de todas estas cosas, pues la medicina fundamentalmente está basada en la detención a tiempo de las enfermedades para poder tratarlas y evitar un mal pronóstico de las mismas, pero sobre todas las cosas, evitar la que se produzcan las enfermedades, porque ese es nuestra naturaleza como médicos, es lo más importante. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Por favor, Alfred. Ajá. Vamos entonces a hacer un bosquejo en general también de algunas cosas. Vamos a ver que estas infecciones constituyen más del 40% del total de las infecciones en las zonas tropicales. Las zonas tropicales son, y cuando estamos hablando más del 40%, por supuesto, estamos hablando de un porcentaje bastante elevado en este caso. Son las zonas tropicales, las zonas donde mayor se van a presentar todas estas cosas, porque ya les estábamos hablando. Estamos hablando de mordedura, estamos hablando que no lo dijimos, pero una picadura de insecto, por ejemplo, infestada, puede dar consigo posteriormente a que penetre en la piel un germen, un estreptococo, un estafilococo, que son casi siempre los gérmenes que se encuentran por alrededor de la piel. Y entonces son precisamente las zonas tropicales donde se va a ver más de un 40% de estos procesos infecciosos. Ejemplo de algunas entidades importantes que hemos incluido en este diplomado, tenemos las infecciones oculares, que ya estábamos hablando de eso cuando empezamos el tema de hoy, y las infecciones osteomioarticulares. Dentro de las infecciones oculares, bueno, vamos a dar un pequeño recorrido por las conjuntivitis virales y bacterianas y por la dacriocistitis, que ya explicamos que era la inflamación infecciosa del conducto lagrimal. Vamos siempre a aclarar que, al igual que las conjuntivitis, las dacriocistitis también pueden ser de una etiología inflamatoria, irritativa, no tiene necesariamente que ser de etiología infecciosa, pero bueno, lo que nos acontece a nosotros son las enfermedades infecciosas como tal, porque cuando hay una obstrucción del conducto lagrimal que sea de forma mecánica, en un principio puede haber un proceso inflamatorio que no tiene que ser infeccioso. Secundariamente puede haber un proceso infeccioso, pero con una desobstrucción del conducto lagrimal no pasaría nada más. Bueno, las infecciones osteoarticulares. Vamos a ver que tenemos la artritis séptica, la osteomelitis y la espondiocistitis. Bien, la artritis séptica. Sabemos perfectamente que la artritis séptica, ya estábamos hablando más o menos ahorita un poquito acerca de ella, que puede ser lo mismo por secundaria a un proceso infeccioso sistémico en cualquier parte de nuestro organismo, o puede ser localizado debido a una solución de continuidad y que entre a través de la piel a esa articulación, o por su diseminación hematógena, o secundario, como estábamos diciendo ahorita también, a una enfermedad ya no sistémica quizás como tal, pero localizada en otro lugar del organismo y que secundariamente puede producir una artritis séptica. Una artritis séptica que no es lo mismo que una artritis reactiva, por supuesto, lo sabemos en la práctica médica. Ustedes son muy jóvenes y verán en el transcurso de toda su vida médica cómo poder diferenciar una artritis reactiva, que se parece mucho a las artritis sépticas, pero que no llega allá. Ya verán, ya verán. Las osteomelitis también sabemos que pueden ser secundarias a
una diseminación hematógena o algo que se adquirió a través de una herida o a través de otra cosa. Y por último, tenemos allí que les escribimos que, bueno, es el proceso infeccioso a nivel de los discos intervertebrales, es decir, ya se trata nada más que de la columna vertebral y un proceso infeccioso a nivel de los discos intervertebrales. Y las miopatías inflamatorias sépticas o las miositis sépticas, que ya yo les estaba explicando y fue una de las primeras cosas que dijimos, que no son frecuentes los procesos infecciosos de ellas porque son más bien reactivas o porque son de causa inmunológica. A ver, el próximo. Ajá. Aquí hicimos una cosa para que se lleven la idea que es de lo mismo que estábamos hablando. Las conjuntivitis podían ser infecciosas o no podían ser infecciosas. Si son infecciosas, pueden ser bacterianas, virales, y en esta clasificación no las recoge, pero yo diría que también pueden ser micóticas. No son las frecuentes, no son las frecuentes en realidad, no son frecuentes, pero también pudieran ser bacterianas, virales y micóticas también. Son difíciles, un poco difíciles de diferenciarlas, pero no tan difíciles tampoco como para que no podamos hacerlo. Y las no infecciosas, las alérgicas y las irritativas. En los procesos no infecciosos, alérgicos e irritativos, ya si no va a haber secreciones oculares importantes, ni va a haber ninguna otra situación. La siguiente, ven, conjuntivitis bacteriana. Es esa que vemos, esa, es así mismo como está ahí, es así mismo como está en esa imagen. Es así mismo como está en esa imagen, secreciones purulentas, en la hendidura palpebral, casi que el paciente no puede abrir el ojo porque hay un edema palpebral reactivo superior e inferior, y esas secreciones que son purulentas tienden a pegar el ojo de esa forma, y eso sí, esa foto es la característica fundamental de una conjuntivitis bacteriana. La siguiente. Ahora vamos a ver algunos aspectos diferenciales, que esto es lo más bonito de todo esto, por supuesto, y recordarlo, porque sí estoy segura de que esto sí lo ven ustedes a diario en la práctica médica, eso sí lo ven mucho. Las conjuntivitis irritativas mecánicas o químicas suelen ser unilaterales, lógicamente. Al que le cayó algo en un ojo, al que le pasó algo, una sustancia irritativa o un golpe u otra cosa, no va a ser en los dos ojos, no va a dar la casualidad, que puede dar la casualidad, por supuesto, pero no va a dar la casualidad que sean los dos ojos, es en un solo ojo. Entonces es unilateral. La conjuntivitis bacteriana, virales por radiación ultravioleta y alérgicas son bilaterales. Aquí sí son bilaterales. La conjuntivitis bacteriana y la conjuntivitis viral, vamos a aclarar, van a empezar por un ojo, pero después irá para el otro ojo. Por eso estamos hablando de que son bilaterales, porque cabía pensar, bueno, pero el paciente llegó, pero pueden vivir así sabiéndolo de que pasará para el otro ojo después, y por eso es que decimos que son bilaterales. Si es por radiaciones ultravioletas o si es alérgica, también son bilaterales, por supuesto. ¿Qué pasa con las alérgicas? Las alérgicas, pues por supuesto, el paciente tiene una base alérgica, no es la primera vez que le ocurre, le ha pasado en otras ocasiones, ha pasado por algún momento en alguna sustancia irritativa que quizás debido a la cercanía que existe entre fosas nasales y lo que es los ojos, pues inhaló algún producto y son los dos ojos, por supuesto, los que van a estar irritados, los que van a estar rojos, llorosos quizás, pero van a ser los dos, no va a ser uno. La secreción acuosa anterior, en vez de posterior anterior, la secreción acuosa nos va a orientar a una causa mecánica irritativa o disfunción de la película lagrimal. Es decir, lo mismo que les estaba hablando. Si es mecánico, si es irritativo, si es alérgico, va a ser acuoso. La secreción ocular va a ser acuosa.
el paciente va a venir con secreción acuosa, no como el de la foto. El de la foto es una conjuntivitis bacteriana que, por favor, la secreción mucopurulenta, volvemos al señor de la foto anterior, la secreción mucopurulenta o purulenta va a ser como ese señor, la secreción purulenta o mucopurulenta de ese señor, pues va a ser la característica de una conjuntivitis bacteriana. En el caso de la secreción mucosa, nos orienta a un origen alérgico. Y habíamos hablado también, o dejamos un poquito para allá, que cuando la conjuntivitis es viral, pues la secreción también es acuosa o serosa. Nunca vamos a confundir la secreción mucopurulenta o purulenta con una secreción serosa. La secreción serosa es, como decimos en el argot popular, como un agüita, ¿verdad? Pero un agüita que tiene otro cambio de coloración, un agüita medio amarillosa, pero no es una secreción mucopurulenta. Esas son algunas de las características, más o menos un poco así, aisladitas, que nos pueden llevar a nosotros a interpretar y a diferenciar una de la otra. La próxima. Ahora, yo les dije que cuando empezábamos y estábamos hablando en general, porque todos los temas, todos los módulos, en todos los módulos, nosotros siempre dejamos un acápite al final para el laboratorio clínico y los exámenes complementarios o los exámenes que se realizan en los diferentes casos. Son muy importantes cuando se trata de los procesos infecciosos, el laboratorio clínico y la microbiología. Es muy importante estos exámenes porque estos exámenes son los que nos dan a nosotros el margen de qué germen está produciendo nuestra infección. Y en base a ello es el tratamiento que nosotros tenemos que hacer. Las enfermedades infecciosas están muy ligadas. Nosotros podemos encontrarnos muchas veces con un proceso infeccioso que necesita rápidamente un tratamiento y hacemos un tratamiento empírico. Eso, por supuesto. Ante un paciente con un proceso infeccioso que nosotros no tengamos a mano o que no tengamos rápidamente un estudio apropiado para hacerle la microbiología, pues no podemos hacer un cultivo, no podemos hacer nada. Nosotros hacemos un tratamiento empírico y posteriormente que podamos hacer los exámenes adecuados a lo mismo, pues entonces veremos a ver qué hacemos después que nos llegue el cultivo, que podamos hacer el cultivo. Pero por supuesto, tenemos primeramente que tratar al paciente con el proceso infeccioso, pero sí es muy importante la parte de la microbiología para cualquier tipo de enfermedad infecciosa. El cultivo está indicado en los casos de conjuntivitis purulentas severas, crónicas o recurrentes que no responden al tratamiento, ni hablar, por supuesto. Tenemos un paciente con una conjuntivitis bacteriana, no le vamos a hacer un cultivo, nosotros le ponemos tratamiento, le ponemos su tratamiento tópico, le ponemos el tratamiento tópico que le corresponde, pero si vemos de que ese paciente con esa conjuntivitis purulenta es severa, porque les voy a decir que hay conjuntivitis bacterianas que son severas, que puede incluso el paciente no solo perder la vista, sino que puede perder también el ojo, que haya que hacerle una enucleación. Y eso es muy triste. Pero bueno, por lo general, nosotros le ponemos tratamiento al paciente, pero si vemos de que ya va a la cronicidad, de que es severo, de que no está respondiendo, pues está indicado. O, como dice allí, recurrente. Eso es otra cosa también, porque podemos ponerle tratamiento al paciente y a lo mejor el paciente mejoró. Quizás no mejoró completamente o no curó, pero mejoró un poco. Y sin embargo, cuando vemos a los 10 días el paciente de nuevo con una conjuntivitis bacteriana, no. Ahí sí se hace obligatorio hacer un cultivo de las secreciones.
y ya con un cultivo de las secreciones del paciente, con todas las características que ustedes saben que lleva a hacer un cultivo en un ojo con una conjuntivitis, que desde el día anterior, los ojos tapados, no se puede lavar la cara, no se puede tocar, toda esa serie de cosas para poder hacer un buen estudio y recoger las secreciones oculares para hacer un buen cultivo. Y entonces, en cuanto al cultivo, poner el tratamiento, y ahí sí está indicado. Ante la sospecha o confirmación de una conjuntivitis bacteriana, se recomienda el uso de antibióticos tópicos empíricos, lo que estábamos hablando ahora, para reducir el periodo de la enfermedad. ¿Por qué estamos hablando esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues estamos hablando de esto porque en muchos casos hay algunas bacterias y hay literatura y hay lugares donde nos dicen de que las bacterias tienen vida autolimitadas, algunas de ellas. Pero no es lo mismo que una bacteria tenga una vida autolimitada a que nosotros estemos viendo al paciente y no sepamos si en ese momento ese paciente lo que tiene es una bacteria que en el transcurso de algunos días se va a quitar solo o no se va a quitar. Eso no lo hacemos nunca. Nosotros siempre ponemos tratamiento al paciente y eso también nos hace que, por supuesto, el periodo de la enfermedad se acorte. Es decir, ante la sospecha o confirmación de una conjuntivitis bacteriana, se recomienda el uso de antibióticos tópicos empíricos. Empírico, que fue la palabra que empleamos ahorita, empírico, para reducir el periodo de la enfermedad. Se ha demostrado que la mayoría de las bacterias causantes desaparecen a los 7 días de tratamiento. Evitar el uso indiscriminado de antibióticos y esteroides parenterales u orales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque existen conjuntivitis bacterianas que hay quien tiende a utilizar tratamiento antibiótico por vía parenteral o por vía oral, o utilizar algún tipo de esteroides también. No creemos que sea necesario, al no ser que sea un caso de extrema gravedad o que sea el paciente con su conjuntivitis secundario a otro proceso infeccioso de mayor importancia que así lo requiera. Pero no debe ser. Y es por esto que tenemos que tener también mucho cuidado. No debemos estar utilizando esteroides en un paciente con un ojo con una conjuntivitis bacteriana, por muy feo o muy aparatoso que sea el cuadro que presente. Siempre todo esto con mucho cuidado por lo que nosotros como médicos sabemos ya acerca de los esteroides y más cuando estos son utilizados parenterales u orales. Se debe descontinuar el uso de lentes de contacto por un espacio mínimo de 2 semanas. Bueno, lógico. Pacientes con lentes de contacto, que muchas veces la situación de una conjuntivitis se puede presentar por una herida del mismo lente de contacto si se trata de un lente duro, pero ya se trate de un lente duro o se trate de un lente blando, no lo debe usar. No lo debe usar en el transcurso porque lógicamente esto va a traer consigo ese lente de contacto dentro del ojo, va a traer consigo que esa infección se perpetúe por más tiempo de lo normal e incluso si le puede hacer entre la infección y el lente de contacto una reacción inflamatoria importante y no debe ocurrir. Valorar la utilización de los fomentos. ¿Quién no? Ustedes seguramente, esto para ustedes es algo frecuente. Las conjuntivitis son frecuentes, ya sean las virales o sean las bacterianas o las de otro tipo. Sabemos perfectamente que indicamos fomentos de solución salina, ¿verdad? Para las irritativas, para las alérgicas, para todas esas, que existe el edema palpebral sobreañadido a lo que es la conjuntivitis, pues utilizamos los fomentos de solución salina, nunca fríos, nunca calientes, siempre a la temperatura normal, a la temperatura ambiental. Y como pusimos allí, de esa forma, valorar el uso en la fase aguda. Pacientes con una conjuntivitis crónica, de esas que se repiten y se repiten, eso sí no lo lleva. Pero en la fase aguda, y cuando hablamos de fase aguda, es cuando el paciente llega que el día anterior empezó con su ojo malo.
porque el paciente puede llegarnos a nosotros y decir que lleva no sé cuántos días, 5 días, qué sé yo, pero no había ido al médico por el motivo que sea. De nada vale, y es por eso que decimos valorar la utilización o no, de nada vale los fomentos de solución salina. Algunas personas o en algunas literaturas también se recoge el lavado ocular en vez de el fomento de solución salina, es realizar un lavado ocular. Lo que sucede es que para hacer el lavado ocular, el paciente tiene que saber hacer el lavado ocular. Y el paciente con, eh, con mejor disposición se realiza él mismo, ponerse el fomento, pero repito, valorarlo. Cada paciente que tenemos delante de nosotros es un paciente diferente y nosotros tenemos que valorar la utilización o no, si el paciente sabe hacerlo, si no sabe hacerlo, en qué condiciones, porque la utilización, por supuesto, de fomentos es una cosa que tiene que estar muy bien preparada la persona, realizarlo adecuadamente, porque cualquier trastorno puede producir que se perpetúe de nuevo esa infección, porque es una manipulación que está haciendo el paciente sobre un ojo infectado. Eso hay que valorarlo. Valorar el uso de cremas oftálmicas. No importa, no importa, está bien. Valorar el uso de cremas oftálmicas. Es decir, ya utilizamos el colirio, muy bien, el tratamiento tópico y el uso por la noche de la crema oftálmica antibiótica es importante porque no le vamos a decir al paciente que se encuentra con una infección, con un ojo irritado, con un edema palpebral, que se encuentra molesto, que en dependencia del antibiótico que estemos usando, se le tenga que despertar ni a las 3 de la mañana, ni a las 4, ni a las 6 para no romper el ciclo. Entonces el ungüento oftálmico nos da la ventaja de que se mantiene durante todo el tiempo dentro del ojo enfermo y entonces, pues por supuesto, y sobre todas las cosas cuando se trata de niños pequeños también en la edad pediátrica, también se hace muy favorable el uso de los ungüentos oftálmicos nocturnos. Vimos lo que es la parte de las conjuntivitis porque son súper frecuentes, que eso es una de las cosas más frecuentes a que nos enfrentamos. Y dentro de las infecciones osteoarticulares, no quiere decir que la artritis séptica sea la más frecuente tampoco, pero sí es de las más importantes. Es de las más frecuentes, pero es de las más importantes. De las más importantes su diagnóstico y de las más importantes su tratamiento también. Son entidades presentes en todas las edades, aunque menos sospechadas en los niños, donde suelen ocurrir y mal diagnosticarse. Así son. Así engañan mucho. Y como engañan mucho, es que son tan importantes por lo que les estaba diciendo. Pueden causar severas complicaciones y secuelas cuando no se instaura tratamiento precoz. Ahí tenemos unas imágenes y ya ustedes se imaginarán, por supuesto, por qué son las imágenes. La vía hematógena es la principal vía de adquisición. Bien. Algunas de las formas que se pueden producir las artritis sépticas. Una bacteriemia primaria. Lo estábamos hablando también en sentido general. Es por eso que este módulo acoge las infecciones de los ojos, de las órbitas, las infecciones osteomioarticulares, juntos, porque tienen una forma de propagación que se parece mucho. Entonces, a partir de una bacteriemia primaria puede haber una artritis séptica por una translocación desde la orofaringe previamente colonizada. ¿Quién no sabe? Eso lo han visto comúnmente. Todos ustedes saben perfectamente que una infección de la nasofaringe puede traer como consecuencia una artritis séptica a partir de una colonización de gérmenes en la orofaringe. Y es por eso que tenemos allí la fotico, ¿verdad? Una solución de continuidad
en la piel, que es la otra foto, por eso les estaba diciendo que ahí están los mecanismos reflejados. Una solución de continuidad en la piel, ya sea una herida, una picadura, cualquier lesión de continuidad en la piel puede dar al traste con la penetración del germen. Por eso tan importante cuando esas lesiones ocurren cerca de las articulaciones. Cuando esas ocurren cerca de las articulaciones pueden ser consideradas importantes porque pueden ser potencialmente graves cuando están cerca de las articulaciones por producir una artritis séptica. Y estábamos hablando ahorita de que en la edad pediátrica podían ser mal diagnosticadas o erróneamente diagnosticadas o que no nos diéramos cuenta, precisamente porque a partir de una infección en la orofaringe podía dar al traste de una artritis séptica y no saber. Y el niño decir que le duele cualquier articulación y nosotros no darnos cuenta que en realidad estamos en presencia de una artritis séptica con la cantidad de agravantes que tiene. Otra forma de la artritis séptica, aparte de las bacterias más primarias, de las soluciones de continuidad, como dice allí el dibujo, de las infecciones de la orofaringe, tenemos las infecciones locales por Staphylococcus aureus y los estreptococos, entre otros. ¿Por qué? Ustedes saben que los estafilococos están con mucha frecuencia en la piel, ¿verdad? Están allí en la piel con mucha frecuencia. Que el estreptococo y el estafilococo a punto de partida de lesiones cutáneas y secundarios quizás al rascado o a otra situación, pues puede penetrar. Es por eso que siempre estamos en la situación de que todas las lesiones en piel, las piodermitis, los estafilococos, y estoy diciendo piodermitis, estafilococo por ponerles nombre, un nombre preciso a cada una de ellas, pero en realidad las infecciones de la piel, todas estas infecciones de la piel son importantes de tratarse porque mire cómo se relaciona una cosa con la otra. Esas mismas infecciones de la piel por estafilococos, por estreptococos o por cualquier otro germen, estos son los fundamentales, pues pueden dar al traste también con una artritis séptica a través de las mismas lesiones que se producen allí por el rascado o por otra o por una solución de continuidad que esté cerca de allí, cerca de la articulación. Tremenda situación. El siguiente. Aquí lo que ponemos sencillamente es una conceptualización con unos dibujitos que nos encontramos allí para dar la imagen de cómo pudiera comportarse, ¿no? Entonces, artritis séptica, la infección del espacio articular por invasión de microorganismos, que es lo mismo que habíamos hablado ahora. La vía de entrada suele ser por vía hematógena, que ya dijimos, por vía hematógena a través de una sepsis generalizada, por ejemplo, que tenga el paciente, pues entonces puede entrar allí. Traumático, un golpe que se dé el paciente, una herida o infecciones de la piel, que estábamos hablando ahora de las infecciones de la piel en sentido general. La artritis séptica de la cadera y del hombro es una emergencia quirúrgica. Esto es muy importante. No es lo mismo una artritis séptica y mira que son todos procesos infecciosos delicados, son todos procesos infecciosos delicados, porque ya sea en una articulación, en la rodilla, en el codo, en el hombro, todos son procesos infecciosos delicados, pero cuando se trata de la cadera y del hombro, esto constituye una emergencia quirúrgica. Esto hay que funcionar, que sacar el proceso infeccioso y hacer un lavado intraarticular con el antibiótico. El siguiente.
Ajá, ¿qué es lo que estábamos hablando ahora? Indicaciones de drenaje quirúrgico en la artritis séptica neonatal. Bueno, ya aquí esto es para los neonatos, pero cúmplase la situación de que les dije de que constituía una urgencia quirúrgica, la de la cadera y del hombro, donde hay que hacer entonces un drenaje quirúrgico, también hay que hacer un drenaje quirúrgico, un lavado de la cavidad articular y, por supuesto, y mucho mejor, introducir ya el antimicrobiano allí dentro de la cavidad articular. Esto se lo puse aquí porque es importante. eh, Esto es importante, claro, ¿qué pasa? Eh, no todos los médicos tienen roce con los neonatos, porque a veces no, pero en dependencia, no sé ustedes dónde están, pero a veces existe la situación que se nos presenta. Si usted está haciendo, no sé cómo se llamará, un servicio social, un posgraduado, usted se encuentra ubicado en un lugar lejano a un hospital pediátrico o lejano a un hospital neonatal, entonces usted tiene que asumir la situación de la artritis séptica neonatal. Indicaciones de drenaje quirúrgico en la artritis séptica neonatal. Igual que el que le acabamos de decir ahora, cuando hay afectación de la cadera y cuando hay afectación del hombro. Es muy importante, constituye una emergencia. Constituye una emergencia porque puede producir una incapacidad invalidante para toda la vida de la persona, la afectación de cadera y del hombro, y bueno, en el neonato, allá vamos. La necesidad de debridamiento, por supuesto, tiene que hacerlo para debridar toda esa zona que está infestada. Ausencia de mejoría clínica tras 72 horas de un tratamiento antibiótico. La persistencia de cultivos positivos. Lógicamente, usted puede poner un tratamiento antibiótico cuando hay cualquier situación de una artritis séptica. Pero si usted tiene una artritis séptica, miren, yo he tenido pacientes que han tenido, para que tengan una idea, porque estamos viendo esto y pensamos que no, que tiene una artritis séptica, que mejora y que ya. No, 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 no. Yo he tenido pacientes con artritis séptica años, 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 personas jóvenes a punto de partida de años, constantemente haciéndosele exámenes de cultivo, el cultivo positivo, cambiando el antibiótico, y personas jóvenes que han padecido mucho esta situación, se han llevado al salón, se le ha hecho drenaje quirúrgico, se ha hecho debridamiento, se le pone en la cavidad articular el antibiótico, vuelve de nuevo. Existen esos casos. Como existen esos casos, por favor, más vale que el tratamiento sea lo más rápido posible y lo más adecuado posible para que estas cosas no sucedan. Recuerdo incluso un paciente muy jovencito, que todo empezó a punto de partida de un accidente de motor, un accidente en un motor, motocicleta, a partir de un accidente de motocicleta, y tuvo que ir al salón, le pusieron los equipos ortopédicos en una pierna fracturada por muchos lados, y sin embargo, ¿qué sucedió? Que el equipo ortopédico, que son los fijadores externos famosos, que se le puso, le hicieron una fístula. El pasador hizo una fístula a la piel y allí se metió el germen. Es decir, hubo una solución de continuidad en la piel y secundariamente al proceso quirúrgico incluso, pues entonces pasó esta situación y también pasó mucho trabajo hasta que por fin, bueno, todo terminó felizmente. Entonces, la persistencia de cultivos positivos es otra indicación de drenaje quirúrgico, las necesidades de punciones evacuadoras también,
y las lesiones penetrantes por cuerpo extraño, lógicamente. Siguiente. Allí vemos la fisiopatología, eso es un esquemita que tienen ustedes allí nada más que para ver cómo ocurre la infección sinovial, la reacción inflamatoria, después el daño del cartílago y después los cambios que pueden ocurrir si estos no son tratados después de los 7 días. Entonces, es esa la importancia sobre todas las cosas y es por eso que quisimos traer aquí una cosa para hacer un recuento de las cosas que ya ustedes saben, es por la importancia que tiene esta situación. A partir de una infección sinovial, la reacción inflamatoria, el daño del cartílago y después, pues los cambios que se pueden ser irreversibles si no ocurre un tratamiento adecuado. Siguiente. Entonces, como les dije, aspecto de manejo diagnóstico de las artritis sépticas. Debe realizarse drenaje y lavado articular mediante la artrocentesis, que es lo que estábamos hablando, la artrostomía o la artroscopía, cualquiera de ellas. Es decir, la artrocentesis, ustedes saben que es el puncionamiento de la articulación. La artrostomía es cuando usted abre cavidad y la artroscopía, pues entonces cuando lo hace con el equipo que llega hasta allí, hasta la articulación, previo al inicio de la antibiótico-terapia, por supuesto. Es muy favorable. Usted hace lavado de todo eso después el antibiótico. Actualmente la artrocentesis y el procesado del líquido sinovial dijimos que era muy importante el laboratorio, muy importante en todas las enfermedades infecciosas, en esta no se van a quedar atrás. La artrocentesis y el procesado del líquido sinovial, es decir, hacerle bioquímica, cultivo y reacción en cadena a la polimerasa. Es importantísimo. Si contáramos con reacción en cadena a la polimerasa, bueno, eso sería maravilloso. Depende de todas estas cosas en el lugar donde ustedes se encuentren, donde nos encontremos, por supuesto. Es el gold standard para el diagnóstico de una artritis séptica. Es decir, esto es el gold standard, como decimos nosotros, para el diagnóstico hoy en día de la artritis séptica y de poder tratarla, no solo diagnosticarla, sino poder tratarla. El tratamiento antibiótico debe ser específico, debe ser precoz. Decimos específico, pero ya sabemos que si no contamos de primera entrada con nada de estas cosas, tenemos que hacer algo empírico, siempre recordarlo, en dependencia de la causa. El tratamiento antibiótico debe ser específico, precoz y completo, prefiriéndose la medicación parenteral y, por supuesto, siguiendo el protocolo según el agente causal. Siguiente. Entonces, vimos algunos parámetros de algunas cosas. Le dijimos que aquí, en este módulo, reunimos las infecciones oculares, ya sean oculares, de la órbita, alrededor de la órbita, y de los tejidos blandos, las adenitis, las hidradenitis, las linfangitis y las infecciones del sistema osteomioarticular, que todas tienen en su mecanismo de producción muy parecido, no vamos a decir muy parecido, sino las vías de transmisión son las que se le parecen a todos para estos, y por eso los agrupamos en este módulo, por eso nos gustó agruparlos en este módulo. Las conjuntivitis muy frecuentes para ustedes. Las artritis también son frecuentes y lo importante de tratarla. Es por eso que fuimos encaminados a esto fundamentalmente, porque es muy importante, porque tanto las conjuntivitis, y aquí sí no se parece nada a las artritis, pero las conjuntivitis puede dejar un paciente ciego o con una enucleación del globo ocular si no son tratadas adecuadamente, y las artritis, como vimos en la fisiopatología que les expuse ahí, muy sencillita, si estas no son tratadas, puede ocurrir un daño del cartílago y, por supuesto, una invalidación completamente para el paciente. El próximo miércoles vamos a tratar en el módulo 3
Vamos a tratar las infecciones de la cavidad oral y las infecciones respiratorias. Es un módulo muy bonito. Es un módulo muy bonito porque son procesos infecciosos frecuentes a los que los médicos nos enfrentamos todos los días. Todos los días. Usted tiene una consulta y en esa consulta suya todos los días usted se va a encontrar o más de un paciente que tenga o una afección infecciosa oral o respiratoria. Esas son las causas más frecuentes de acudir un paciente a una consulta normal de un médico general, empezando por cualquier infección oral, ya sea de la mucosa oral, de la orofaringe, de la faringe, laringe, tráquea y así todo el árbol respiratorio que podamos ver nosotros. Eso es súper frecuente y ese va a ser el motivo de la próxima clase, del próximo tema de nosotros, del módulo 3 que vamos a abordar el miércoles próximo. Muy bonito va a ser ese módulo, es muy bonito el módulo, es muy bonito tratar y poder diagnosticar y tratar a su vez todos los procesos infecciosos de la mucosa oral, de la boca y de las vías respiratorias que son tan frecuentes en la edad pediátrica y en los extremos de la vida, en la edad pediátrica, en los ancianos. No quiere decir que en esas edades del medio no aparezcan, pero son muy frecuentes en la edad pediátrica y en los ancianos. Esperamos vernos el próximo miércoles. Y algo que dice por ahí que se acaba. Muchísimas gracias. Dice que se acabó.